Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana Evangélica en Pontevedra. También quiero saludar a todos aquellos que estáis siguiendo este estudio, a los filipenses junto con nosotros y esperando que sea de mucho ánimo y bendición. También esperando a que pronto podamos otra vez reunirnos, ya queda menos, ya estamos haciendo los preparativos necesarios para pronto retomar nuestras reuniones en la iglesia. Pero mientras no es así, agradecemos que el Señor nos provea de medios como este para seguir estudiando juntos su palabra. Así que quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2 y versículos del 5 al 11. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Agustín de Hipona, teólogo del siglo IV y considerado como uno de los primeros padres de la Iglesia, afirmó que Cristo no es apreciado del todo, a no ser que sea apreciado sobre todo. Creo que es una reflexión conveniente al acercarnos a este pasaje de Filipenses capítulo 2, donde Pablo presenta a Cristo de una manera tan profunda que debería llevarnos a apreciarlo sobre todo. Una manera en la que podemos apreciar a Cristo del todo, viendo la gloria de su encarnación, viendo la gloria de su excelencia, viendo la gloria de su exaltación. Este es, sin duda, un pasaje sublime que contiene una descripción profunda de la persona y la obra de Cristo Jesús. Un pasaje que nos confronta con el ejemplo supremo de humildad sincera. Y un pasaje cuyo propósito es dejarnos un ejemplo que, como veíamos la semana pasada, es asumible. Es posible imitar a Cristo en su humildad porque Él mismo nos llamó a imitarle. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Justo antes de ir a la cruz, Jesús, cuando se disponía a cenar con sus discípulos en aquel lugar conocido como el aposento alto, Jesús hace algo maravilloso y sorprendente. Él toma una toalla y algo de agua y lava los pies de sus discípulos y les deja un ejemplo precisamente de esta humildad. Y luego les dice, Juan 13:15, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es posible imitar a Cristo porque Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él es completamente hombre. Es lo que Pablo afirma en este pasaje, es lo que explicamos la semana pasada. Y en su humanidad,
Él nos dejó el ejemplo a seguir. El autor a los Hebreos, en su carta, capítulo 4 y versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que Cristo fue tentado en todo como nosotros, y Cristo venció la tentación como hombre en el poder del Espíritu de Dios, lo cual supone un ejemplo para nosotros. Y Cristo fue humilde, sinceramente humilde. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él tomó forma de siervo. Él fue obediente a la voluntad del Padre. Él es nuestro ejemplo supremo. Así lo presenta Pablo, ¿verdad? Versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, esta manera de pensar, esta disposición, esta manera de actuar, con toda la profundidad de estos versículos, aquí tenemos un ejemplo, una ilustración de la verdadera humildad, la humildad que los filipenses necesitaban para permanecer unidos. Hermanos, hermanas, la falta de humildad nos lleva a tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos, nos lleva a pensar con orgullo de nosotros mismos, a pensar que tenemos nuestros derechos. Esto es un problema en la Iglesia de Cristo, que está formada por pecadores que han sido redimidos por gracia. Ninguno está aquí por méritos propios. Ninguno es parte del cuerpo de Cristo por merecerlo. La salvación nos pone en nuestro lugar. El Evangelio nos iguala a todos, en el sentido de que ninguno merecemos lo que tenemos. Privilegios. Cristo Jesús es el único que tiene todo el derecho, que tiene todos los privilegios, y Él renunció a ellos por salvarnos y por glorificar al Padre. Ese es el ejemplo para nosotros. Pablo está hablando en este pasaje de la necesidad de los creyentes de permanecer unidos, unidos en la defensa del Evangelio, unidos en la proclamación del Evangelio, unidos aún en el sufrimiento que viene por ser fieles al Evangelio. Y la clave para permanecer unidos es permanecer humildes, sintiendo lo mismo, pensando de la misma manera, teniendo el mismo propósito, estando firmes en un mismo espíritu. La clave es la humildad sincera. Y Pablo dice: tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo supremo de humildad sincera. Tenemos un modelo al cual podemos ver, al cual podemos seguir. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo supremo para una humildad sincera. Ese es el tema de este pasaje, en el cual encontramos 3 pasos a seguir para pensar como Cristo. Y así, de esta manera, tendremos una verdadera humildad que nos llevará a permanecer unidos. Pablo sabía que vivir como ciudadanos del cielo ejemplares, para comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, es fundamental tener un mismo sentir, una misma manera de pensar. Por eso les exhortó a ser fieles al Evangelio de Cristo. Por eso les exhortó a sufrir por causa del Evangelio de Cristo. Y por eso les exhortó a mantener la unidad por medio de actuar con humildad. Y en esta exhortación, los primeros versículos del capítulo 2, ahora Pablo añade el ejemplo supremo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Su ejemplo nos muestra el camino de la humildad, que le llevó a él de estar en lo más alto a descender a lo más bajo. Ese camino son 3 pasos a seguir. Primer paso, prescinde de privilegios personales. Segundo paso, persiste en la voluntad de Dios. Tercer paso, procura la exaltación que viene de Dios. Estos son los 3 pasos a seguir. La semana pasada vimos el primero de ellos. Ya vimos cómo Cristo Jesús es Dios. Ahí es donde comenzó su ejemplo, siendo igual a Dios, mucho más arriba de lo que ninguno de nosotros podría alcanzar. Y esto, por cierto, nos muestra cuán arrogantes somos cuando no actuamos nosotros con humildad. Si Cristo mismo renunció a sus privilegios que tenía por derecho y por méritos propios, ¿cómo no vamos a renunciar nosotros a privilegios que creemos que tenemos? Y al hablar de privilegios, no estamos hablando de cuestiones materiales, quiero que me entendáis bien, estamos hablando de cuestiones mentales, es decir, hablamos de lo que pensamos de nosotros mismos, hablamos de la actitud de pensar que nosotros podemos vivir como nos parece y que tenemos derecho a pensar como nos parece y que tenemos derecho a usar nuestras vidas como nos parece. Esa actitud es el problema, esa actitud es el estorbo para la unidad. Y si Cristo, que fue la única persona en el mundo que tenía razón para hacer valer sus derechos, los abandonó, ¿cuánto más nosotros? Nosotros no tenemos el derecho de establecer nuestras prioridades. Nosotros no tenemos el derecho de decidir cómo usar nuestro tiempo y cómo usar nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos el derecho de vivir nuestra vida como bien nos parezca. Cristo es nuestro Señor. La fe del Evangelio es nuestra constitución. Somos ciudadanos del reino de Cristo. Y si todos nos humillamos para vivir de acuerdo a su voluntad y según su ejemplo, entonces es cuando llegaremos a mantener una unidad que impactará a los que están a nuestro alrededor. Tal como el Señor Jesús mismo oró al Padre en Juan capítulo 17 y versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por tanto, el primer paso a seguir para pensar como Cristo es la humildad de prescindir de privilegios personales. Dicho de otra manera, la humildad de reconocer que Cristo es nuestro Señor y nosotros sus siervos, lo cual requiere de nosotros que tengamos un concepto adecuado de nosotros mismos. Es decir, que no pensemos que somos más de lo que somos, pecadores redimidos por gracia, y que no pensemos que somos menos de lo que somos, hijos adoptados por el Dios de toda gracia. Una manera de pensar que nos llevará también a considerar a los demás de la misma manera. Así que ese era el primer paso a seguir, el ejemplo de Jesús, como Él renunció a sus derechos, a sus privilegios, a sus prerrogativas como Dios y se limitó a la naturaleza humana y de esa manera
se hizo humilde y nos dio a nosotros el ejemplo a seguir. Ahora, el segundo paso a seguir para pensar como Cristo es imitar su obediencia. Segundo paso a seguir para pensar como Cristo, persiste en la voluntad de Dios. Y esto lo encontramos en el versículo 8. Además de prescindir de derechos personales, hemos de persistir en hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdad en este versículo. Cristo Jesús obedeció a Dios de manera absoluta. Y escucha, Jesús lo hizo, no porque Él era Dios, sino que lo hizo en el poder del Espíritu de Dios. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo enfatiza la obediencia de Cristo Jesús en su humanidad. No obedeció porque podía, sino porque debía. Obedeció por medio de la humildad. Obedeció porque ese era su cometido. De manera particular, lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Varias veces el Señor Jesús especifica el hecho de que Él ha venido para hacer la voluntad del Padre. Por ejemplo, Juan capítulo 5 y versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Otro ejemplo en el capítulo 6 y versículo 38. El Señor Jesús dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Capítulo 7 y versículos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y aún en el capítulo 8, dos ejemplos más. Capítulo 8, versículo 28. Capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y versículo 42 de este mismo capítulo 8 de Juan. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, hermanos, es importante entender esto, porque si Pablo está llamando a los filipenses a seguir el ejemplo de obediencia humilde de Cristo Jesús, es porque esta obediencia es posible para los que están en Cristo Jesús. Piénsalo por un momento. ¿Cómo lo vieron los hombres? ¿Cómo vieron los demás al Señor Jesús? Él había nacido de mujer y había sido envuelto en pañales, como ellos. Él había crecido y se había desarrollado igualmente como ellos. Lucas nos lo dice en su capítulo 2, en el Evangelio de Lucas, y en el versículo 52, dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fijaos, Lucas aquí nos está describiendo el crecimiento de Jesús. Creció intelectualmente en sabiduría, creció físicamente en estatura, creció espiritualmente en gracia para con Dios, creció socialmente y para con los hombres, de la misma manera que todos los demás. Él también tuvo hermanos y hermanas.
Él también aprendió un oficio, tal como nos dice Marcos capítulo 6 y versículo 3. Él también pasó hambre, tuvo sueño, sufrió cansancio, tuvo sed. También se entristeció, también se alegró. También lloró por la muerte de un ser querido. Y estando en nuestra condición, y esto es lo que Pablo afirma aquí, en el versículo 8, literalmente en forma de hombre, aquí la palabra que se traduce como condición es la misma palabra forma en el versículo 6, que ya explicamos que está hablando de la esencia, siendo él completamente Dios, hombre, completamente Dios y completamente hombre, se humilló a sí mismo, persistiendo en hacer la voluntad del Padre. Hay otro ejemplo más que quisiera recordaros en el Evangelio de Juan, también el capítulo 4. Aquí en esta escena el Señor Jesús está hablando con una mujer samaritana al lado de un pozo, y Jesús le está básicamente diciendo que Él es el Mesías, a lo cual esta mujer responde por medio de ir y decirlo a todos sus vecinos. Fijaos en el capítulo 4 de Juan, versículo 27. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba como una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora, notad lo que Juan nos cuenta aquí de la conversación de Jesús con sus discípulos. Versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Esto es así porque ellos habían ido a aquella misma ciudad a buscar comida para ellos y para su maestro. Entonces el Señor Jesús le responde, versículo 2, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora notad aquí la respuesta del Señor Jesús, tratando de ilustrar con un énfasis marcado cuál era su prioridad. Él estaba hablando con aquella mujer porque le estaba predicando el Evangelio, porque le estaba mostrando el camino a la salvación, que era Él mismo. Y esta era su prioridad. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. El segundo paso a seguir para pensar como Cristo es obedecer como Cristo. Es persistir en la voluntad de Dios. Es priorizar la lealtad a la palabra de Dios, por encima de opiniones humanas, por encima de razonamientos humanos, por encima de ideas y prioridades humanas. Como bien dice el pastor John MacArthur, la única forma en que uno puede saturarse con los pensamientos de Cristo es saturándose con el libro que trata de Él. Eso es lo que debemos hacer, saturarnos con el libro que trata de Él. Si queremos persistir en hacer la voluntad de Dios, ese es el camino a seguir. ¿Te das cuenta de que el mismo Jesús estudió las Escrituras? Ya vimos ahí en Lucas capítulo 2 cómo Jesús crecía también en gracia para con Dios y cómo Él mismo, unos versículos antes, en aquella situación en la que Él se había quedado en Jerusalén, sus padres habían pensado que regresaba con ellos a Nazaret y no había sido así. Cuando lo encontraron, ¿cuál fue la reacción de Jesús? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Fíjate, Jesús no fue diferente a nosotros en este sentido. No fue diferente para Él que para nosotros. Él también tuvo que estudiar la palabra de Dios. Cristo
estudió las Escrituras. Cristo confió en el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios hasta la muerte. Por eso es que se nos afirma en los Evangelios que el Espíritu Santo vino sobre él. Y por eso Pablo está hablando aquí de que él fue obediente hasta la muerte, y por cierto, hasta la muerte más humillante. Este fue el recorrido de Cristo Jesús, de lo más alto, siendo igual a Dios, a lo más bajo, muriendo una muerte humillante, una muerte reservada para lo peor de lo peor en aquella sociedad. Piénsalo. Su obediencia fue en el poder del Espíritu. Su obediencia fue basada en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Y su obediencia fue sin esperar beneficios personales a cambio. Así es como Cristo es un ejemplo de obediencia para nosotros. Oh, hermanos y hermanas, tenemos que saturarnos de la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en vuestros corazones, le dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Tenemos que saturarnos de la palabra de Dios y tenemos que someternos al poder del Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, le dice Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, sino sed llenos del Espíritu de Dios. Dejad que el Espíritu de Dios os llene, que produzca ese fruto del cual Pablo habla en Gálatas capítulo 5 también. Andad en el Espíritu. Y tenemos que hacer todo esto sin esperar que nuestra obediencia nos vaya a llevar a obtener a cambio el aplauso de los que están a nuestro alrededor. Pero sí considerando que Dios es galardonador de los que le buscan. Considerando que Dios es generoso para con los que le obedecen. Y por eso hay un tercer paso para pensar como Cristo que debemos considerar. No solo prescindir de privilegios personales, no solo persistir en la voluntad de Dios. También, tercer paso, procurar la exaltación que viene de Dios. Procurar la exaltación que viene de Dios. Pablo dice ahora en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tiene todo el sentido que Pablo, después de describir la encarnación de Cristo Jesús y después de describir su excelencia al ser obediente hasta la muerte, ahora describa también la exaltación que recibió del Padre. Pero es interesante que Pablo describa esta gloria de Cristo cuando le está utilizando como ejemplo de humildad. De hecho, a continuación Pablo va a continuar hablando acerca de esta obediencia. La obediencia de Cristo, versículo 8, la obediencia de los filipenses, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿por qué Pablo incluye aquí la exaltación de Cristo? ¿En qué sentido esta realidad es también un ejemplo de humildad para nosotros? Bueno, hermanos, el punto está en el hecho de que Dios le exaltó por su humillación. Notad el versículo 9 otra vez. Por lo cual, por el hecho de que se despojó a sí mismo sin aferrarse a ser igual a Dios y tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esta humillación,
es que Dios le exaltó hasta lo sumo. Cristo recibió una exaltación apropiada. Cristo fue exaltado por su obediencia humilde, aunque Él nunca buscó su propia gloria. Él ya lo había dicho, por ejemplo, en Juan capítulo 7, que antes leímos en el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Cristo recibió una exaltación que merecía totalmente, pero que Él no estaba buscando. Él recibió la gloria que ya tenía, así es como luego ahora en el capítulo 17, en esta oración que antes mencionábamos, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que quiere decir aquí Jesús y lo que Pablo está explicando es que Él ya merecía la gloria que tenía antes, merecía recibirla de nuevo, pero aún así fue exaltado por su humildad, por su obediencia. Te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. El punto aquí es la promesa que Jesús mismo enseñó. El punto es el principio que Él mismo estableció, el hecho de humillarnos y dejar que Dios nos exalte si es su voluntad. Como Jesús en repetidas ocasiones dijo, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será exaltado. Y Él es ahora un ejemplo de esto mismo. Es por eso que el apóstol Pedro enseñó este principio también a los receptores de su primera carta, cuando les dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Esto es 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 6. Es por eso que creo que Pablo incluye esta verdad aquí en este pasaje, la verdad de la exaltación de Cristo. No solo porque Cristo merece ser exaltado hasta lo sumo y porque merece ser reconocido como Señor absoluto por toda la humanidad, sino porque también Dios es un Dios que exalta a los suyos apropiadamente y a su debido tiempo. Por eso, los verdaderos humildes no procuran su propia exaltación, como hizo Cristo, sino la que viene de Dios. Ahora, hay algo aquí que no podemos perder de vista, porque este principio de humillarnos ante Dios para que Él nos exalte es la esencia misma de nuestra salvación. ¿Qué mayor ejemplo de humillarse bajo la poderosa mano de Dios es el hecho de que un pecador venga arrepentido ante Él, reconociendo que por su pecado merece el justo castigo de Dios? ¿Y qué mayor exaltación puede haber para un pecador que ser elevado a la posición de hijo adoptado de Dios? ¿Qué mayor exaltación que estar escondidos con Cristo? ¿Qué mayor exaltación que estar revestidos de su justicia, de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Dios ya nos ha exaltado hasta lo sumo, porque no hay mayor exaltación para los seres humanos que recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto nunca lo hemos merecido. Así que Dios exalta a los humildes. Y yo creo que este es el punto de Pablo aquí en este pasaje. Creo que por eso Pablo incluye aquí la exaltación de Cristo, no solo porque tiene sentido contrastándola con su humillación, sino porque Dios exalta a los humildes. Los que hemos sido salvados en Cristo lo hemos experimentado ya. Y en el ejemplo de Cristo vemos
que Dios es el que exalta apropiadamente y a su debido tiempo. Es el tercer paso a seguir para pensar como Cristo. No buscar nuestra propia gloria, sino buscar la gloria de Dios. De hecho, así es como termina Pablo: para gloria de Dios Padre. Aún la exaltación de Cristo es para gloria de Dios. Aún si en algo somos exaltados por medio de permanecer humildes, es para la gloria de Dios. Y si Él, en su gracia, nos ha de exaltar, entonces caeremos a sus pies, agradecidos por otro don inmerecido más. ¿Qué ejemplo tenemos en Cristo, mis queridos hermanos y hermanas? Un ejemplo que nos deja admirados profundamente, que nos deja conmovidos y plenamente dispuestos a adorarle y darle gracias por su salvación. Y un ejemplo que nos muestra el camino a seguir. Un ejemplo asequible, un ejemplo a imitar para ser verdaderamente humildes, dejando a un lado privilegios personales, poniendo como prioridad la voluntad de Dios y manteniéndonos humildes en nuestra manera de pensar, sin esperar beneficios personales a cambio, pero sabiendo que Dios es galardonador y generoso. Miremos a Cristo, contemplemos su gran gloria. Charles Spurgeon tenía razón cuando dijo que mientras más conozcas a Cristo, menos estarás satisfecho con vistazos superficiales de Él. Mientras más conozcamos a Cristo, más querremos de Él, menos estaremos satisfechos con conocerle superficialmente. Mis queridos, llevamos más de 2 meses confinados en casa, ya ahora disfrutando desde hace unos días de ciertas libertades para poder salir. Pero esto no es ni ha sido un impedimento para conocer más a Cristo. ¿Cómo vamos a salir de esta? Hay todavía mucha incertidumbre, muchas dudas de cómo van a ser los próximos meses, ¿verdad? Pero una cosa es segura: mientras más conozcamos a Cristo, más se verá a Cristo en nuestras vidas. Y si al retomar nuestra vida de iglesia, en muchos aspectos de los que hemos sido privados, todos somos ahora más como Cristo de lo que éramos antes de todo esto, bueno, entonces habremos aprovechado este tiempo de prueba. Que el Señor os bendiga. Estad atentos a las próximas noticias porque ya queda muy poco para retomar nuestras reuniones. Estamos avanzando en los pasos a dar para estar preparados para esto, y en los próximos días informaremos a todos los miembros de la congregación. Mientras tanto, tenemos el privilegio de seguir orando de manera especial, dando gracias a Dios por su provisión, dándole gracias por su protección en estos tiempos de dificultad, dándoles gracias también por cómo nos permite conocer más a Cristo y rogando que este estudio de su palabra tenga efectos evidentes en nuestras vidas. Por eso hemos de orar también porque el Señor edifique su iglesia. Como decía Pablo, él estaba preso, pero la palabra de Dios no lo está. Y nosotros puede que estemos aún confinados y limitados, pero la palabra de Dios, el Evangelio poderoso de Dios, no está limitado. Así que también oremos y pidamos al Señor que nos dé oportunidades para
compartir este Evangelio. Y no dejemos